Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo recurso Polimedia. El día de hoy vamos a tratar sobre la coherencia y la cohesión en los textos. Los objetivos que nosotros buscamos mediante este recurso es incorporar elementos de gramática textual para mejorar la escritura y adquirir eficacia en la producción de textos. Producir textos coherentes y adecuados desde el punto de vista comunicativo. Los contenidos conceptuales que vamos a manejar el día de hoy son la coherencia textual y la cohesión textual. Bueno, nosotros ya sabemos, porque somos usuarios de la lengua, que la comunicación es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales. Pero para que la comunicación se dé de manera efectiva, cuando escribimos, tenemos que tener en cuenta dos factores esenciales: la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión son propiedades esenciales y muy importantes que debe poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. Sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta cuando escribimos. Leamos este texto para que nos demos cuenta si hay coherencia y cohesión. Ahora estudio sexto grado, aunque mi padre es calvo y albañil. Mi padre tiene unas tierrecitas en el campo. Yo cursé primero y segundo en Comayagüela y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre y mi hermana y yo. Estoy terminando la educación primaria, pero mi hermana estudia en el kinder. Yo tengo 13 años. ¿Qué pasa con el texto anterior? ¿Será un texto normal? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Podríamos decir que no, porque no es normal. Porque en primer lugar está desordenado. Se repite mucho la conjunción y 9 veces. Se repite mucho el posesivo mi. No se sabe exactamente de qué habla. Las ideas se mezclan. Sobran algunas ideas porque no vienen al caso en el tema. Podríamos decir entonces que este texto es incoherente y no tiene cohesión. ¿Qué significa eso? No tiene un sentido unitario, porque no tiene orden y porque algunas ideas son no pertinentes. Carece de nexos, podríamos decir de conectores lingüísticos lógicos. Si nosotros hacemos una lista de ideas en el texto anterior, nos encontraríamos con estas 11 ideas ahí. Las voy a leer. Las ideas que encontraríamos serían: ahora estudio sexto grado. Mi padre es calvo. Mi padre es albañil. Mi padre tiene unas tierrecitas en el campo. Yo cursé primero y segundo en Comayagüela. Mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la educación primaria. Mi hermana estudia en el kinder. Yo tengo 13 años. 11 ideas en ese texto que leímos. Si nosotros tratamos de darle coherencia y cohesión a este texto, el título del mismo debería de corresponder con el contenido. No debe aparecer ninguna idea no pertinente dentro de ese texto, porque un texto coherente ordena las ideas de alguna forma, de manera jerárquica, cronológicamente o espacialmente. Para que un texto tenga sentido, internamente tiene que haber un orden lógico, y este orden lógico lo dan los conectores. Si nosotros tenemos aquella lista de ideas y las ordenamos en un texto coherente y cohesionado, me imagino que quedaría de esta manera. En primer lugar, le pondríamos un título: las ocupaciones de los miembros de mi familia. Y ahí van las ideas. Podríamos decir que podría quedar bien así.
Hay dos ideas ahí que no concuerdan con la mayoría del texto. Por ejemplo, la idea 2, mi padre es calvo, y la idea 7, mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Como que esas dos ideas están fuera de ese texto. También tenemos ahí unos nexos que no tienen lógica y que se repiten mucho, como por ejemplo el aunque, el y el pero. Si nosotros corrigiéramos el texto, quedaría de esta manera. Mi familia está constituida por mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Cada uno tiene sus ocupaciones. Mi padre es albañil, tiene unas tierrecillas en el campo. En cambio, mi madre trabaja en un supermercado. Mi hermana y yo estudiamos. Ella en el kinder. Yo estudio sexto grado de educación primaria. Por lo tanto, estoy terminando esta etapa, pues tengo 13 años. ¿Sí? Este texto ya quedó con coherencia y cohesión. Pero la coherencia y la cohesión se logra utilizando lo que son los recursos lingüísticos. Hablamos de dos tipos de procedimientos, procedimientos léxicos y procedimientos gramaticales. Debemos de utilizar mucho, a veces, si es necesario, la repetición, sinónimos, antónimos y metáforas y metonimias y demás, como podemos observar. En los procedimientos gramaticales podemos utilizar anáforas, catáforas, elipses y deípticos. Es importante también tener en cuenta lo que son los nexos o marcadores o conectores. Son los que enlazan las ideas. Ustedes buscando en la red, en internet, podrían encontrar todas estas listas que son muy importantes, pero le compartiré con ustedes algunos. Por ejemplo, tenemos algunos recursos conectores que dan énfasis a las ideas, que son, por ejemplo, pues sí, claro que. Hay unos nexos que explican o matizan algunas ideas. Cuando decimos, por ejemplo, dentro del texto, es decir, esto es, a saber. Entonces, el texto adquiere lo que es la cohesión y la coherencia gracias a la utilización de estos conectores. Pero también podemos hablar de que para que un texto sea coherente, como lo dijimos anteriormente, tiene que haber una progresión temática. Si empezamos hablando de algo en un texto, tenemos que seguir hablando de ese algo hasta el final. Y podríamos pasar a otro texto, hablar de otra temática. También podremos hablar de que para que un texto tenga cohesión y sea coherente, tiene que ser variado, de tema constante. Vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendimos esta temática de lo que es la coherencia y la cohesión. Localicemos en este texto los recursos que utiliza el escritor para que tenga cohesión. Este texto se llama Hablaba y hablaba, de Max Au. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa. Lo mismo le daba. Despedirla por eso. Hubiera tenido que pagarle sus 13 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme el mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Podríamos decir que este texto tiene coherencia y cohesión. Y podemos observarlo. Hay mucha repetición y utiliza mucho los nexos, pero están bien utilizados. Bueno, vamos a repasar nuestros objetivos. ¿Será que ya podemos reconocer en un texto las deficiencias en cuanto a coherencia y cohesión? ¿Podríamos corregir un texto utilizando nexos? Esperamos que sí. Nos veremos en un próximo recurso polimédico.